en las últimas semanas han habido diferentes manifestaciones o, bueno, personas que han venido a reclamar o a participar sus opiniones, sus quejas delante del edificio de Dimas. Hemos revisado los casos que, bueno, no vamos a hablar en particularmente de casos individuales, pero sí les podemos informar que, bueno, las personas que si tienen un malcontento o alguna queja, les aconsejamos que tomen el camino que es el camino correcto, que es por la página de Dimas, que es dimasaruba.aw, van al eHelpDesk y entregan su queja oficial. De esta forma nosotros podemos ver y podemos tener una estadística también de cuáles son los tópicos de las quejas que ustedes encuentran, para así nosotros poderlos ayudar mejor. También hemos notado que, bueno, las personas acuden a terceras personas que ¿cómo se llama? Tramitadores o terceras personas, pero que les da encourajar estas personas para que traigan su malcontento de esta forma, pero no es la forma correcta. La forma correcta es entregar su queja de forma civilizada a través de la página. Así nosotros podemos tener pruebas y podemos tomar contacto con usted también. Hemos visto también que hay personas que tienen queja de que su cita no ha sido confirmada o que llegan hasta Dimas y la cita no está confirmada. A estas personas les queremos decir que la forma correcta de hacer la cita es por la página. Acuden al espacio donde dice hacer una cita, tienen que tener los documentos correctos en caso de que sea una petición de permiso que van a entregar. Pero, por ejemplo, cuando escogen la fecha, llenan el formulario, tienen que llenarlo completo. El sistema les envía un email automático y la persona tiene que confirmar este email en 3 horas, en menos de 3 horas. Si no lo hace en menos de 3 horas, entonces la cita queda completamente anulada. Y eso es lo que pasa también con las personas que llegan, de pronto imprimen el email porque creen que es la confirmación, pero no, el email es para decirle usted ha hecho una cita tal día, tal hora y tiene un número de cita, pero tiene que hacerle clic al link que reciben en el email y eso los envía a una página y ahí ellos imprimen esto. Y esta es entonces la prueba de que su cita ha sido completamente confirmada y con este documento la persona llega y puede atender a la cita. Por casos del COVID, el security guard abajo no puede dejar pasar a todas las personas, entonces el security, nosotros le hacemos un download de todas las citas que tenemos en la semana y el security guard tiene entonces todas las citas de las personas que han confirmado su cita. Y por eso las personas que a veces imprimen su email de la cita y no aparecen en la lista es porque no han confirmado su cita. Entonces, queríamos aclarar eso también porque acuden personas, ¿verdad?, con el email, pero no han confirmado la cita. Lo que hemos visto es lo que está confirmado en el sistema. Por ejemplo, el sello, el logo tiene que tener el logo de Dimas, tiene que, como le dijimos, la persona recibe un email automático del sistema de que usted ha hecho una cita tal y tal día, pero tiene que hacerle el clic al link y para que le envíe a la página del sistema de citas y ahí la persona hace un download o imprime esa página y con esa página la persona está seguro de que su cita ha sido confirmada. Ahí les damos, una parte le damos la razón y les ofrecemos unas disculpas, es que tenemos un email que está bastante colapsado y estamos tratando de bajar esto lo más posible, pero y bueno, el telefonista también está haciendo su máximo esfuerzo, pero ahí también tenemos puntos de mejoración. Por eso tenemos un eHelpDesk. Las personas que tienen diferentes tópicos, por ejemplo, quejas, las envíen puramente a quejas, no los envíen a info. Las personas que tienen que los asuntos de, por ejemplo, los reembolsos, que los envíen al reembolso.
para el reentry, que lo envíen al reentry. Entonces el eHelpDesk tiene diferentes tópicos y por eso también les pedimos a las personas que envíen por el eHelpDesk, porque de esa forma las peticiones van dirigidas específicamente a los departamentos específicos y no todo por ejemplo, a info.